Ahora de estas tensiones entre lo nacional y la ciudad de Buenos Aires, pasamos a la provincia de Buenos Aires. La idea de los diferentes trabajos que fuimos invitando era un poco esto, que puedan ir dialogando diferentes territorios o diferentes espacios. En este caso, los compañeros nos van a presentar un trabajo que formó parte de las becas Julieta Lantieri, que el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires lanzó estas becas de investigación en salud pública para las y los investigadores bonaerenses hace 2 años. Financia proyectos en temas priorizados en salud pública como cannabis, agenda digital, comunicación y salud, COVID-19 y discapacidad. Nos van a presentar un trabajo que se llama Cocaína adulterada con opioides en la provincia de Buenos Aires, un análisis epidemiológico para pensar una nueva política de drogas. Los autores son Ariel Parajón, Clarisa Báez, Ana Laura Barrio, Romina Natalia Forlani, Samantha Sofía Díaz Menay, Agustina María, Edna Agostino y Teresa Beatriz Varela. Hoy nos acompañan Ariel Parajón y Ana Laura Barrio. Ariel es licenciado en Ciencias Políticas, con posgrado especializado en políticas de drogas. Está finalizando la maestría en Salud Mental Comunitaria y además es docente de grado en el Seminario Geopolítica de las Drogas, Marcos Normativos y Paradigmas en Debate en Derecho, en la UBA, y coordinador académico de la Diplomatura en Políticas e Intervenciones de Drogas y Derechos Humanos en EFESOC. A nivel laboral trabaja como asesor en temas de consumos y salud mental en la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Y como militante, integra el colectivo de reflexión sobre los consumos, que forma parte de la Fundación Igualdad. Ana Laura Barrio es magíster en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud de la UNLA, trabaja en la Dirección de Epidemiología de la Provincia de Buenos Aires, es docente de Epidemiología en la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata y docente de Metodología de la Investigación en la Residencias en Salud de la Provincia de Buenos Aires. A su vez participa en la misión de salud Irma Carrica. Los escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes para quienes almorzaron. Bueno, el trabajo que vamos a presentar en esta oportunidad es... ¿vos tenés eso? Dale, joya, pasalo si querés. Se llama Cocaína adulterada con opioides en la provincia de Buenos Aires, análisis epidemiológico para pensar una nueva política de salud. Tiene origen en un acontecimiento bastante inédito que tuvo lugar en la provincia de Buenos Aires. Seguramente muchos de ustedes ya han tenido conocimiento de lo que pasó y también algunos habrán recibido personas, que atravesaron esta problemática y que tienen la particularidad de ser una investigación-acción también, porque es una investigación de un brote que nosotros lo denominamos como un brote, que es esta situación inédita, y dio origen también a una publicación en la revista de Argentina de Salud Pública, y hoy les vamos a contar un poco de qué se trató. En él trabajaron otros compañeros, somos todos trabajadores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, de distintas áreas, ¿sí?, que tuvimos alguna participación de alguna manera en lo que fue ese acontecimiento a partir del trabajo. Las primeras personas que presentaron cuadros de intoxicación por consumo de cocaína adulterada, presuntamente adulterada en ese momento, en la provincia de Buenos Aires se detectaron el día 2 de febrero del año 2022, por la madrugada. Al recibir la información, sucedió algo particular. Por un lado, estaban recibiendo información desde la Dirección Provincial de Hospitales por la atención que estaba generando, por la necesidad de derivaciones, porque había algunas guardias que estaban de establecimientos de salud de la provincia de Buenos Aires que estaban colapsando. Y durante la madrugada, después, por otro lado, en la Dirección de Vigilancia Epidemiológica, nosotros nos enteramos o nos llega una noticia de los medios, porque había trascendido y había llegado a los medios, y entonces ahí, en ese momento, cuando llega
a epidemiología, que toma como un rol de articulador de las distintas áreas que estaban participando, de salud mental, del Centro Provincial de Toxicología, de la Dirección Provincial de Hospitales, que estaba en contacto con los equipos de atención, con área de comunicación también. Tiene un poco el rol de articulador entre todas esas, en unir todas esas, circular la información y poder articular para ver qué era lo que estaba pasando, porque era una información bastante caótica que llegaba de distintos lugares. Entonces, lo que, digamos, algo que fue clave fue poner en contacto los equipos de atención de las guardias donde estaban recibiendo a las personas con las personas del CEPROTOX para poder arribar a alguna hipótesis diagnóstica de lo que estaba sucediendo, porque lo que pasaba era que estaban llegando personas con cuadros graves de intoxicación, pero no se sabía, digamos, cuál era el origen. Se definió como un problema de un evento de importancia para la salud pública por varias razones. Por un lado, por la elevada cantidad de personas reportadas en las primeras 24 horas. También por la identificación de personas fallecidas y por la hipótesis de que había una fuente común, que era el uso de cocaína adulterada por opioides como causa común. El siguiente. Entonces, los objetivos de este trabajo, puntualmente, es poder describir ese brote de intoxicación por cocaína adulterada en la provincia de Buenos Aires ocurrido durante febrero del año 2022, caracterizar clínica y epidemiológicamente la población que fue afectada, analizar los resultados de los análisis del laboratorio que se obtuvieron, de las muestras que se pudieron recuperar, problematizar el potencial epidémico de ese brote en particular que puede suceder, digamos, que puede originar nuevos brotes de aquí en adelante, y visibilizar también la instalación de los opioides dentro del mercado en la provincia de Buenos Aires y en nuestro país, y también poner en discusión la actual política de drogas y las modalidades de abordaje de los tratamientos por consumo de sustancias psicoactivas. Muy pretencioso. En cuanto a la metodología, se trata de un estudio descriptivo transversal, cuantitativo. La población estudiada fueron las personas que presentaron síntomas o signos compatibles con intoxicación por consumo de cocaína adulterada, con residencia en la provincia de Buenos Aires, que consultaron en guardias y servicios de salud del área metropolitana de Buenos Aires en el mes de febrero de 2022. Las fuentes de información que se usaron son las oficiales. Digamos, sabemos que hubo mucha información que se obtuvo por fuentes no oficiales, pero nosotros lo que vamos a mostrar de resultados tienen que ver con lo que fue registrado tanto en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, que, digamos, es el sitio oficial a donde se notifican los eventos de notificación obligatoria, como se notificaba COVID, nos acordamos de eso. Bueno, eso fue una adaptación también que tuvo el sistema porque era un evento inusitado que no estaba previsto, entonces ad hoc, digamos, en ese mismo día se creó un evento de notificación asociado a esta situación. Y ahí se solicitó a los equipos de salud, a los establecimientos y demás, que comuniquen toda la información que tenían ahí para poder tener un registro oficial. Y también se usó el sistema de gestión de camas de la provincia de Buenos Aires, que es un sistema donde se registran las internaciones de los establecimientos, que también se implementó durante la pandemia para garantizar las derivaciones y demás durante la pandemia, pero es un sistema que actualmente lo usamos para analizar otra información. En cuanto a consideraciones éticas, se resguarda la confidencialidad de los datos personales, por supuesto, atendiendo a las normativas vigentes de protección de datos. Siguiente. Bueno, en cuanto a los resultados, desde fuentes no oficiales sabemos que hubo, o al menos nos llegó información de que hubo 253 personas afectadas. De ellas, 124 fueron informadas a los canales oficiales, al Sistema Nacional de Vigilancia. En cuanto a, digamos, todas las personas los resultados que ustedes ven ahí, como les contaba, son de los datos oficiales, ¿sí? Posiblemente haya, digamos, otras personas que no estén representadas en esos resultados y que también fueron afectadas. Entonces,
estas 124 personas tenían domicilio, digamos, son en la provincia de Buenos Aires. Los municipios que mayormente fueron afectados fueron el municipio de Hurlingham con 41 personas afectadas, de la región sanitaria 7, General San Martín con 29 personas afectadas de la región sanitaria 5, y, bueno, en menor medida, otros municipios, tanto de la región sanitaria 7ª, 5ª, 6ª, 11 y 12, todos es, digamos, del área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, del conurbano. ¿No hay datos, por ejemplo, de vinculación con Ciudad de Buenos Aires? Porque no fue posible que esté eso, ¿o no pasó en... No tenemos, o sea, no hay reportes de personas que hayan sido afectadas en la Ciudad de Buenos Aires. Posiblemente no haya habido, porque el sistema de vigilancia es un sistema que se implementa a nivel nacional. Entonces, nosotros, hay contacto con la Ciudad de Buenos Aires también digamos, en todos los eventos que suceden, que son de importancia, sí. Y no han reportado. La Ciudad de Buenos Aires tiene, digamos, buenos reportes en general de los... Y no, digamos, creemos que no, pero bueno, nunca se sabe todo. Las personas, bueno, dentro de estas 124 personas, las edades de las personas afectadas estuvo entre los 18 y los 57 años, y el grupo de adultos jóvenes fue el más afectado. Y no hubo reporte de casos menores de personas que tengan menos de 18 años. El inicio de síntomas fue inmediatamente después del consumo de la sustancia. Entre los síntomas que se presentaron, se registraron depresión del sensorio en un 41% de los casos, dificultad respiratoria en el 23% de los casos, miosis en el 12%, bradipnea, excitación psicomotriz, convulsiones y shock en menores porcentajes. Hubo 19 personas fallecidas, 73% de esas personas fallecidas fueron notificadas como de sexo legal masculino. Tenían entre 21 y 57 años, y 8 de esas personas fallecieron, no llegaron a los establecimientos de salud, fallecieron en la vía pública o en sus domicilios. Y en cuanto a los hallazgos del laboratorio, digamos, las muestras que se obtuvieron fueron procesadas por el Ministerio de Seguridad. Nosotros del Ministerio de Salud no fueron, digamos, recuperadas muestras y procesadas, además porque se requiere una tecnología que actualmente la tienen, digamos, laboratorio que fueron, sí, intervino el Ministerio de Seguridad y ellos nos brindaron la información una vez que se tuvieron los resultados, que fue posterior, ¿no? Por supuesto, todo esto pasó en un día, en unas horas, les diría yo, que fue que se llegó a consolidar un poco la información de qué estaba pasando, arribar a la hipótesis diagnóstica y poder sacar, digamos, recomendaciones principalmente para los equipos de salud que estaban recibiendo esas personas para poder evitar, digamos, frenar el impacto de esa situación. Y los hallazgos de laboratorio que vinieron después, lo que, digamos, se encontró era que era cocaína adulterada, lo que se había consumido, que contenía carfentanilo, que es un opioide. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Paso ahí está. Bueno, recuperando un poco lo que decía Ana, como fue un evento totalmente novedoso en materia de salud, por la cantidad de personas que nos reportaban, recordemos que las personas venían y decían, tomé cocaína. Y no sabíamos exactamente qué era lo que estaba ocurriendo, porque eran síntomas que excedían al cuadro normal de uso de clorhidrato de cocaína. La información que cuenta Ana, que nos reporta el Ministerio de Seguridad a partir del estudio de cromatógrafo, es que era un opioide sintético que era carfentanilo. Entonces, a partir de ahí, recuerdan, me imagino que recordarán la imagen de Bernie diciendo: los que compraron cocaína en las últimas 24 horas tienen que descartarla. Están todos haciendo así, sí. ¿Se acuerdan de eso?
Cuando en la sala de situación del Ministerio, con todas las áreas intervinientes, pudimos empezar a construir un cuadro de situación un poco más integral y transversal, fue que se lanza por primera vez en el sistema de salud este flyer de comunicación epidemiológica. Voy a hacer una nota al pie, después vamos a contar algunos avances en esto. Pero fue bastante llamativo, ¿no? Inclusive muchos medios de comunicación salieron a pegarle al ministerio por estar comunicando de esta manera, ¿no? O sea, naturalizando que las personas usan sustancias, como efectivamente ocurre, y además, obviamente, un flyer y un material de circulación también hacia el interior del sistema de salud, no solamente hacia la comunidad, porque también entendíamos y entendemos que hay una dificultad con el abordaje de los consumos en el sistema de salud, para que los propios trabajadores del sistema de salud, los médicos, las médicas, los profesionales de salud, no estigmaticen, ¿sí? no limiten el acceso al sistema de salud de las personas, y para eso se realizó esta herramienta que facilitó que mucha más gente pueda reportar información, que mucha gente pueda atender. Datos de color, por ejemplo, hubo gente que consumió cocaína con carfentanilo, se la atendió en el sistema de salud, porque a partir de que nosotros se descubre que es carfentanilo, por los síntomas y a su vez por el informe del Ministerio de Seguridad, se entiende que hay que otorgarle naloxona, que es una sustancia, es una medicación que hay que otorgarle a las personas que consumen opioides, que circula bastante en el norte, en Europa y en Estados Unidos, en Canadá, que hay una crisis bastante grande de opioides, seguramente estarán viendo las redes, eso de la droga zombie y demás. Bueno, era muy llamativo que en Argentina esté circulando esa sustancia, porque nosotros tenemos otros patrones de consumo, tenemos otras prácticas de consumo. Se pudo entender que era carfentanilo y cómo había que actuar, porque había que inyectarle naloxona para cortar el efecto de ese opioide. Eso fue previo al resultado del laboratorio. Eso fue previo. Fue una hipótesis que... Exacto, sí. ¿Querés aclararlo? No, una aclaración que eso, digamos, el antídoto, o sea, las recomendaciones a los equipos de salud sale en el mismo día que sucede todo esto. Fue nosotros, o sea, a las 12 del mediodía se empieza a articular con todo 2 de eso. febrero, ¿no? A las 5 de la tarde más o menos sale la alerta a los equipos de salud para todas las guardias de los hospitales de la provincia. Y a ese momento, no, o sea, lo que se había logrado era poder, a partir de la comunicación de los equipos de salud, de decir, contar qué estaba pasando, qué síntomas tenían las personas, qué antecedentes decían, que habían consumido cocaína y demás, y la gente del CEPROTOX, que digamos tiene un conocimiento específico también sobre qué presentaciones, generó la hipótesis de que podía tratarse de un opioide, y aparte porque en algunos casos habían ensayado tratamientos, algunos con más éxito, otros con menos. Entonces, toda esa información que el CEPROTOX analiza, y con la experiencia también que tienen, ellos llegan a la hipótesis de que se trataba de que había en juego un opioide. El resultado del laboratorio llega días después, pero ya con esa información, con esa hipótesis diagnóstica, ya se salvaron un montón de vidas, y aparte porque se hizo que la naloxona esté en las guardias de los hospitales donde se esperaba que puedan llegar personas. Eso es seguridad. No, igual podemos dar cuenta de eso, o sea, se hicieron allanamientos. No, solamente tuvimos rumores, los que seguimos un poco el circuito de las políticas de drogas y de las prácticas de consumo. Después tuvimos alguna información de que en Rosario había circulado. Una hipótesis que nosotros barajamos inclusive cuando hicimos el artículo era que hay una práctica común en el narcotráfico, tomada de la lógica de los mercados comunes, que se llama dumping, que es, por ejemplo, llevar una sustancia a bajo costo para ganar mercado. Esta era una sustancia nueva que se cortó, que inclusive las distintas hipótesis que barajaba el Ministerio de Seguridad y que después distintas investigaciones que nosotros fuimos indagando pudimos recabar, era que ni siquiera los dealers que vendían las sustancias sabían que estaba cortada con carfentanilo, que es un fentanilo específico. Los fentanilos son varios, son opioides sintéticos.
Pero sí, o sea, el Ministerio de Seguridad actuó, después hubo allanamientos, etcétera, 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 pero al mismo tiempo pudimos hacer un trabajo articulado entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Salud, y sobre todo que, esto me parece importante resaltarlo, que sea el sistema de salud el que diseñe la estrategia de acompañamiento y no sea el sistema de seguridad. Porque nosotros hoy por hoy, esto va a estar ahora un poco en las filminas posteriores, en las conclusiones tenemos un debate abierto con respecto a las políticas de drogas y los abordajes en salud y las problemáticas que están vinculadas a los usuarios, que claramente son penalizados. Entonces había que hacer un trabajo de sensibilización con los trabajadores del sistema de salud para que reciban a las personas, al mismo tiempo articular con el Ministerio de Seguridad para que seamos congruentes en el planteo y no se estigmatice y no se persiga a los usuarios. Pensemos, esto quería mencionar, que hubo personas que, por ejemplo, fueron rescatadas o fueron atendidas, asistidas, salieron del sistema y volvieron a consumir y volvieron a entrar. Digo, esa es un poco la realidad también en la cual nosotros atravesamos. Entonces, en toda la investigación un poco fue poner en valor la integración del sistema de salud, que en la provincia de Buenos Aires es una bandera, digamos, poder llevar adelante el trabajo articulado que comentaba Ana entre epidemiología, CEPROTOC, salud mental, la Dirección Provincial de Hospitales, comunicación, cómo comunicar, etcétera, que haya un abordaje efectivamente integral e integrado de las distintas partes y que eso efectivamente mejora la calidad de la atención, mejora la posibilidad de garantizar el acceso al sistema de salud, al derecho a la salud, y vuelve más eficiente los abordajes cuando se trabaja de manera integrada, que no es menor. Otra de las conclusiones a las que arribamos fue que la necesidad de poder pensar estos nuevos escenarios en materia de consumos o de problemáticas en general vinculadas al uso de sustancias. No es común que haya opioides en el mercado argentino, ni siquiera opiáceos, que no es lo mismo. Los opioides son sintéticos, los opiáceos son naturales. Nosotros en la historia argentina tuvimos muy poco consumo de heroína. Lo que se consumía en la década del 90 en Argentina era cocaína inyectable, líquida. Pero este fenómeno es un fenómeno nuevo que inclusive está circulando cada vez más, que está bajando desde el norte a México, a Colombia, Ecuador, etcétera, y que hay que prestarle atención porque como cambian los mercados, cambian las prácticas de consumo. Y si no pensamos también la necesidad de nuevos abordajes en los consumos de sustancias desde una perspectiva de reducción de riesgos y daños, muchas de estas problemáticas nos van a volver a aparecer, nos van a volver a interpelar en el sistema de salud, y creemos que poder sistematizar estas experiencias permite que los trabajadores y trabajadoras del sistema de salud puedan estar con mayores herramientas, conociendo una experiencia que existió, porque, insisto con esto, los mercados de drogas están cambiando. Un dato para que tengan es que en la década del 70 había alrededor de 5 sustancias psicoactivas circulando en el mercado global, hoy alrededor de 590 por año aparecen, que es producto de que el mercado ilegal de sustancias, para poder sortear las aduanas, lo que hacen los narcotraficantes es cambiarle molecularmente las sustancias, ¿no? Entonces lo que antes era anfetamina pasa a ser metanfetamina por una modificación molecular, y como no está en la lista internacional de estupefacientes controlados, pueden pasar una aduana. Entonces lo que está pasando es que está diversificándose a una velocidad bastante acelerada las distintas sustancias que están circulando, y eso implica también que los usuarios están expuestos a mayores riesgos porque desconocen los efectos, porque no tienen la información necesaria. Entonces creemos que el sistema de salud tiene que poder brindar información y pensar los abordajes desde un enfoque de reducción de riesgos y daños. ¿Cómo estamos? Bien. Algunas reflexiones finales y después algunos comentarios más de novedades. Un poco la necesidad de reformar la ley de estupefacientes y construir un nuevo marco normativo que incorpore y que diferencie procesos de despenalización, legalización y regulación de los mercados de drogas, respetando los derechos humanos y con un enfoque de salud pública. Esta reflexión tiene que ver con que muchas veces se confunden conceptos. No es lo mismo despenalizar que legalizar. Entendemos que despenalizar tiene que ver con despenalizar la conducta humana de tener una sustancia, ¿sí? Pero además no solamente alcanza con despenalizar,
el uso de sustancias, o sea, la práctica de la persona de tener una sustancia para decidir usarla, sino que si no se legalizan y no se regulan los mercados, por más de que se despenalice la conducta y no se criminalice al usuario, que sería un avance importante, quiero dejar en claro, lo que pasaría es que las sustancias seguirían adulteradas. O sea, un usuario de alcohol tiene el derecho a acceder a la información de que ese vino, esa cerveza o ese whisky que toma, sabe qué composición alcohólica tiene, cómo está hecha, cuándo vence, etcétera, etcétera, y cómo usarlo. Bueno, una persona que usa cannabis, que no sea medicinal, no tiene esa información. Una persona que usa cocaína no tiene esa información. Una persona que usa éxtasis no tiene esa información. Entonces, entendemos que no solamente alcanza con despenalizar, sino que es necesario legalizar los mercados y regularlos por el Estado, porque también otro riesgo es legalizar y que sea el mercado, en una lógica de libre mercado, el que imponga las condiciones de cómo se deben usar las sustancias. Otro de las reflexiones que llegamos tiene que ver con diferenciar tipos de consumo. En las entrevistas que recabamos en el trabajo de por qué las personas habían consumido cocaína o en qué contexto lo habían consumido, por ejemplo, uno había dicho, nos juntamos a ver el partido y consumí cocaína, ¿no? Otros referían capaz que un consumo problemático, una dependencia. Pero entendíamos nosotros que hay distintas prácticas de consumo y el trabajo nos permitió como despejar un poco y entender que no todo consumo tiene que ser interpretado de la misma manera, ¿no? Entonces, ahí nosotros arrojamos una tipología o una diferenciación esquemática. Pueden haber otras, de hecho hay otras en el mundo conceptual de las políticas de drogas, pero entendíamos que las experimentales, las regulares, las ocasionales y las dependientes abarcaban bastante el arco de las distintas prácticas de consumos que hay en Argentina y que hay en la provincia de Buenos Aires. Eso nos va a permitir claramente poder tener abordajes más situados, más efectivos y que respeten el derecho de las personas y las trayectorias de los sujetos. Tratamos de no hablar de carrera, en salud mental tratamos de hablar no hablar de carrera, sino que hablamos de trayectorias, porque las trayectorias de los usuarios son disímiles. Entonces una persona puede tener un consumo problemático en un momento y después tener un consumo experimental de otra sustancia, inclusive diferenciar las sustancias, que no todo es lo mismo cuando se dice la droga. Y después, como una reflexión final, desarrollar e implementar centros de testeo de sustancias para que los usuarios tengan más información sobre la sustancia que consumen y así potenciar sus prácticas de autocuidado. Esto es algo que en varios países ya se está implementando. De hecho, acá en Argentina se implementa de manera clandestina. Hay organizaciones de reducción de riesgos y daños que ya están testeando sustancias, que antes de una fiesta electrónica testean una pastilla, un polvo, lo que sea, y le brindan la información al usuario, por lo menos diciéndole, mirá, lo que vos compraste no es lo que vos pensás que vas a tomar. Y ya esa información es muy importante para que la persona pueda decidir si quiere tomarla o no quiere tomarla, o cómo tomarla y demás. Creemos que eso debe ser una política pública, básicamente, ¿no? Y que es el sistema de salud, como brinda información en otros aspectos, brinda información en materia de consumo, porque entendemos que la Ley Nacional de Salud Mental plantea en el artículo 4 que los usuarios de drogas, o sea, las personas que consumen sustancias, son sujetos de derechos en materia de salud. Así que esa es un poco ¿cómo estamos? Bien, cierro con algunas cositas. Muchas gracias por eso, todavía no terminamos. Voy a volver para atrás. Ahí está, se volvió loco. Esto de las reflexiones finales las veníamos leyendo con Ana y alguito de eso empezamos a hacer. O sea, nosotros después de este trabajo... perdón, no sé qué está pasando. Bueno, el blackout. Después de esa... me resulta un poco perturbador verme ahí. Ok. No, después de este trabajo nosotros nos seguimos juntando. Yo trabajo en la Subsecretaría de Salud Mental, Ana trabaja en epidemiología y compañía de CEPROTOC, seguimos trabajando y dijimos, che, acá hay algo, escribamos, produzcamos y efectivamente que queríamos ver cómo podíamos llevar adelante alguna de estas reflexiones, ¿no? Entonces, como Salud Mental estaba trabajando en construir los lineamientos para el abordaje de los consumos, dijimos, che, esta reflexión que nosotros tuvimos a partir de la cocaína adulterada, llevémosla al debate con el equipo de Salud Mental y afortunadamente en la guía para el abordaje de los consumos problemáticos, que salió hace muy poquito, la presentamos la semana pasada,
está como política pública la diferenciación de los tipos de consumo, que es algo que los estados no solían incorporar. Bueno, nosotros creemos que hay que poder diferenciar tipos de consumo. Y además, seguimos trabajando y pudimos armar la mesa de trabajo en salud para las alertas psicoactivas. Esta mesa está articulada por gente de CEPROTOX, gente de epidemiología, gente de salud mental, con el objetivo de poder establecer cómo se van a hacer las comunicaciones epidemiológicas, cómo se van a hacer las alertas psicoactivas, cuándo el sistema de salud debe declarar una alerta, cuándo debe declarar una comunicación epidemiológica. Nos pasó también que después de la cocaína adulterada nos apareció una circulación, una información comunitaria de ese saber popular que hacen las organizaciones de reducción de riesgo ciudadano, que estaba circulando una pastilla de éxtasis que se llama eSport Celeste y Blanca, que estaba adulterada y que había fallecido en Uruguay una persona. Entonces nosotros nos juntamos y empezamos a poder generar algún tipo de comunicación. Eso generó que hoy por hoy pueda tener la provincia de Buenos Aires, salió el otro día la resolución, una mesa de alertas psicoactivas para poder empezar a generar información y empezar a sistematizar esa información que puede llegar a través de los efectores de salud, una guardia o a un hospital de un usuario, o que tal vez nos pueda proveer la información las propias organizaciones que están testeando en territorio y que nos están diciendo, che, presten atención que está circulando esta sustancia, está circulando esto está cortado con esto y demás. Entonces, al calor de los cambios en las políticas de drogas y a los mercados de drogas y con la información comunitaria de las organizaciones de reducción de riesgos y daños, pudimos empezar a sistematizar e institucionalizar una práctica que creemos que va a ser beneficiosa no solamente para los usuarios de sustancias, sino para todo el sistema de salud, para que pueda incorporar definitivamente a los usuarios de drogas como sujetos de derechos y como personas que deben ser atendidas en el sistema de salud, y que la estrategia la defina el sistema de salud y no el Código Penal o el Ministerio de Seguridad. ¿La guía de abordaje provincial? La guía de abordaje provincial es la guía de abordaje para... Está acá, no trajimos copias, está digital, pero la pueden bajar de la página del Ministerio, en la parte de salud mental, pueden descargar la guía y prontamente va a estar la comunicación en el boletín oficial de la mesa de trabajo en salud para las alertas psicoactivas. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora hay una pregunta ya y mientras... Hola. Sí. Entendemos por consumo experimental los primeros consumos, cuando una persona quiere probar una sustancia y desconoce sus efectos, y entendemos que quiere experimentar. Que de hecho hay mucha gente que decide usar una sustancia por primera vez y después no la usa más. ¿Esa persona usó drogas? Sí. ¿Usa drogas de manera regular? No, es un consumo experimental. Después hay consumos que son ocasionales, nosotros los definimos ocasionales como los consumos en los cuales uno va a algún encuentro, a algún encuentro social y demás, o que cada tanto decide usar una sustancia y que no tiene una regularidad en ese consumo, los definimos no como experimentales, tampoco como regulares, pero sí como ocasionales. Sí están también en tercer lugar los regulares, que tienen que ver con consumos que nosotros realizamos permanentemente en nuestra cotidianidad. Pueden ser sustancias legales como ilegales, ¿no? O sea, consumo de café, por ejemplo, o consumo de tabaco, o consumo de alcohol, o consumo de marihuana, o consumo de psicofármacos. Pero que la persona no refiere un consumo problemático, o sea, no refiere una dependencia frente a eso. Si bien usa la sustancia, puede desarrollar su proyecto de vida de manera independiente de esa práctica de uso, más allá de que la acompañe. Que pasa con muchos usuarios de drogas, que deciden usar una sustancia durante mucho tiempo, de manera regular, y sin embargo siguen con su vida, o forma parte de su vida, digamos, ¿no? Pero no afecta su proyecto de vida, podríamos decir, sus distintas áreas. No es que deja de ir a trabajar por consumir, no es que está todo el día pensando en consumir, no es que deja de estudiar por consumir, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí hay un consumo dependiente cuando entendemos que esa sustancia ya, o esa práctica de consumo, no la sustancia, porque la sustancia no tiene vida, es un objeto, no es un sujeto, ya cuando el sujeto gira en torno a esa sustancia, ¿no? Entonces todo su proyecto de vida se ve condicionado por esa práctica de consumo, por pensar a qué hora voy a consumir, cómo acceder a la sustancia, cómo adquirir la sustancia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya podemos hablar de un consumo dependiente, donde condiciona otras esferas de la vida que nosotros entendemos que en una clave de salud integral complementan una vida íntegra e integral.
Pero a veces también, acá lo diferenciamos, no confundir siempre que el consumo problemático es pura y exclusivamente un consumo dependiente. Nosotros ahí aclaramos, por ejemplo, que tenemos muchos casos de lo que se denomina SEA, consumo episódico excesivo de alcohol, en jóvenes, los fines de semana, y esa persona no es un adicto, un mal llamado adicto, un dependiente del alcohol, pero tiene un consumo problemático. Una persona que va a cenar con su familia, se toma una botella de vino, se sube a un auto, no tiene registro de que se consumió una botella de vino, no tiene reflejos y comete un accidente de tránsito. No es un consumo dependiente, pero deberíamos problematizar esa práctica de consumo donde el riesgo aumenta. Nosotros tratamos de no hablar de peligro, hablar de riesgo, y entendemos que esos riesgos muchas veces se aumentan. Bueno, el consumo problemático es más que el consumo dependiente, ¿sí? Y de hecho... Te tengo que cortar, Ari. Perdón. Porque se pone a dar la clase muy interesante, pero nos quedan 2 grupos. Ya está comprometido para una clase, ¿no? Es la risa. Perdón, pero tenemos que hacer un recambio de la mesa. Sí. Igual, mira, Beatriz te quiere preguntar, acá la directora del hospital. Hola, ¿qué Lo tal? he hecho y le siempre. Es un rockstar, es un rockstar. Pensaron los centros de testeo de sustancias, porque una cosa es pensarlo en las mega fiestas y otra es pensarlos en los territorios. Está buenísima la pregunta. Nosotros todavía no pensamos los centros de testeos. Ah, ok. Los testeos ya existen y lo realizan las organizaciones de reducción de riesgos y daños. Nosotros creemos que tenemos que tender hacia eso, de que el sistema de salud pueda crear centros de testeos, inclusive articulándolo, lo tenemos proyectado, que puedan articular con las propias universidades, hay laboratorios y demás, que en el momento del testeo también se pueden acceder a mucha más información para los usuarios y a su vez se los integra al sistema. Todavía es un norte, todavía no. Estamos apuntando hacia eso, pero... Una posibilidad es como el modo de ventanas epidemiológicas, le llamamos nosotros, que son momentos que se ofrece a las personas a acercar la sustancia que tengan. Por supuesto, eso hay que trabajarlo también en implicancias, o sea, dentro del marco legal que hay actualmente, qué implicancias tiene, y también entendemos que ese marco legal es un impedimento a que muchas personas puedan acceder al sistema de salud, pues seguramente muchas personas no llegan a consultar por temor a hacer, digamos, a lo que les pueda pasar penalmente. Entonces, pero bueno, también eso es como una formas que estuvimos pensando, posibilidades, y también preguntando a otros equipos en otros países que ya por ahí vienen trabajando la temática y demás para... Sí, una cosita más y cierro. Otra posibilidad, por ejemplo, es testear la sustancia incautada, que es una idea que estamos barajando. Bueno, para eso hay que poder articular con el Ministerio de Seguridad para que nos permita sacar una muestra de esa prueba, de esa droga incautada por el Ministerio de Seguridad, pedirle a la justicia que nos permita acceder a esa sustancia y testearla. Así, el objetivo es poder empezar a estandarizar y generar algún registro de qué sustancias están circulando y cómo al mismo tiempo, en paralelo del sistema de salud, poder abrirnos a que los usuarios entren al sistema de salud y acompañarlos en esa práctica de consumo. No, gracias. Bueno, muchas gracias.